Bueno, esta es la entrega de apuntes de química del grupo 527 de Jocelyn Carrasco Reyes. La primera clase fue el 22 de septiembre, pero solamente nos presentamos, se presentó la profesora, nos dio el temario, formas de evaluación, etcétera. Bueno, el primer tema que vimos fue la industria química. Y bueno, la industria química es el conjunto de actividades de índole económica y esta es la obtención y transformación de la materia prima. Bueno, podemos observar un pequeño esquema de las materias primas y cómo se clasifican, que es de origen vegetal, origen animal y origen mineral. La materia prima son los recursos que se extraen de la naturaleza y esta es procesada y transformada para elaborar materiales para después el consumo humano. Tanto la industria química es importante, también la materia prima lo es, ambas trabajan juntas, pues no se podrían realizar si una faltara, ¿no? Es muy importante la materia prima para nuestro país, pues estos recursos naturales aportan a la economía nacional, pues al país una gran diversidad de recursos, al ser un país con una gran diversidad de recursos naturales, hace que sea mucho más barata su producción. Bueno, la cadena productiva es el conjunto de agentes y actividades económicas que intervienen en el proceso productivo, desde la compra de insumos y materias primas, su transformación, producción y comercialización. Aquí tenemos un ejemplo que la profesora nos dio, que es el de los pasteles. El huevo se obtiene de una granja, de las gallinas, ¿no? Las gallinas están en una granja. El pastel, la harina viene en una bolsa, la bolsa viene de papel y la celulosa, ¿no? Y pues la harina viene del campo. Y la leche que viene de las vacas de un rancho. Bueno, la definición de compuesto es el compuesto es cualquier sustancia formada por la unión de dos o más tipos de elementos químicos, o sea, por átomos de dos o más tipos de elementos químicos unidos entre sí por enlaces químicos. El elemento es cada una de las formas fundamentales de la materia. Se representa siempre como átomos de un mismo y único tipo, que por lo tanto no pueden ser descompuestos en sustancias más simples todavía, y estas son sustancias puras, tanto el compuesto como el elemento. Bueno, y la mezcla es un material compuesto por dos o más componentes unidos físicamente, pero no químicamente. Eso significa que no se produce entre ellos ninguna reacción química, es decir, que cada componente mantiene su identidad, sus propiedades químicas, incluso en el caso de que no podamos distinguir un componente de otro. Y bueno, tenemos la mezcla homogénea y heterogénea, pero de eso hablaremos después. Aquí tenemos otro ejemplo de la materia prima y el producto. La materia prima para fabricar unos lentes es el plástico, el vidrio y el fierro, ¿no? Por ejemplo, el grafito y la madera, y el producto pues es el lápiz, el cartón y el fierro puede ser un cuaderno, la porcelana y la pintura una taza, ¿no? Y bueno, la materia prima en nuestro país es un gran aporte económico, pues somos un país muy rico en biodiversidad y bueno, esto nos hace que todo se nos haga un poquito más barato. Bueno, vimos el 29 de septiembre, vimos mezclas homogéneas y heterogéneas. Bueno, la mezcla homogénea es una unión de dos o más sustancias en las que no se puede distinguir las sustancias originales. Como ya mencionamos antes, pues no se produce ninguna reacción química, ¿no? Los elementos que componen la mezcla homogénea no pueden diferenciarse a simple vista, pero son separables físicamente, pues entre ellas no tiene lugar una reacción química, ¿no? Como ya antes mencionado, para separar, pues hay diferentes métodos de separación de mezclas. Bueno, están las mezclas heterogéneas, que es un material compuesto por la unión de dos o más sustancias no vinculadas químicamente. No es producto de ningún tipo de reacción química, aunque la mezcla en sí misma luego puede dar lugar a algún tipo de reacción. Su característica fundamental es que sus componentes suelen distinguirse fácilmente entre sí, ya que en este caso, si observamos una mezcla heterogénea, pues podemos observar que no se mezclan, ¿no? Bueno, la reacción química son procesos termodinámicos de transformación de la materia, intervienen dos o más sustancias, pueden consumir o liberar energía para generar dos o más sustancias llamadas productos, ¿no? Toda reacción química somete a la materia a una transformación química, alterando su estructura y composición molecular, y pues se pueden dar de una manera espontánea en la naturaleza, ¿no?
Los cambios físicos de la materia son aquellos que alteran su forma sin cambiar su composición. Esos cambios tienen que ver con los cambios de estado de agregación de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Las reacciones químicas son generalmente procesos irreversibles, es decir, involucran la formación o destrucción de enlaces químicos entre las moléculas de los reactivos. Bueno, el 6 de octubre vimos las propiedades periódicas de la tabla periódica de los elementos. Aquí hay una, pues son fue una actividad asincrónica y bueno, hay algunas definiciones, ¿no? De qué es cada, pues cuáles son las propiedades del apantallamiento, la fuerza nuclear afectiva, afinidad electrónica, radio atómico, radio iónico y la energía de ionización y la electronegatividad, ¿no? Esas son algunas definiciones de qué es un apantallamiento. Es aquel efecto capaz de atenuar o disminuir una fuerza de interacción. La fuerza nuclear afectiva es la carga neta positiva probada por un electrón en un átomo de varios electrones. La afectividad se utiliza porque el efecto de protección de los electrones que está más cerca al núcleo evita que los electrones orbitales superiores experimenten una carga nuclear completa. La afinidad electrónica es la propiedad periódica que nos proporciona información del comportamiento químico de los elementos. Su comportamiento no es regular a lo largo de la tabla, ya que es dependiente de varios factores, ¿no? El radio atómico es la mitad de la distancia entre dos núcleos atómicos adyacentes de un elemento. El radio iónico es el radio que tiene un átomo cuando ha perdido o ganado electrones, adquiriendo la estructura electrónica del gas noble más cercano. En caso de que gane electrones, se colocan en los orbitales vacíos, transformando el átomo en un anión, y en caso de que pierda electrones, son de valencia. Generalmente el elemento se transforma en un cation, y la energía de ionización es el parámetro que nos ayuda a medir la interacción de electronegatividad entre el núcleo y los electrones de valencia. Y bueno, la electronegatividad es definida como la capacidad de un elemento para atraer a los electrones que lo enlazan con otro elemento. Y bueno, la electronegatividad aumenta hacia la derecha y hacia arriba en la tabla periódica y está relacionada con la energía de ionización y la afinidad electrónica. Y bueno, esto vimos observamos estos conceptos, nosotros tuvimos que investigarlos, ¿no? Bueno, el 13 de octubre vimos la diferencia entre elemento, roca y mineral. Y bueno, aquí podemos tener algunos ejemplos, ¿no? De elemento químico, mineral y roca. Bueno, un ejemplo de elemento químico es el aluminio, el silicio, el potasio, el magnesio, el oxígeno, el sodio. En el mineral, pues el cuarzo, el feldespato o el olivino. Y bueno, el mineral es un conjunto de elementos químicos que forman un mineral, ¿no? Y bueno, en la roca está la arenisca, granito y basalto. Y bueno, estos son un conjunto de minerales que se llaman rocas. Las características que debe tener un mineral es: debe aparecer en forma natural, no lo hace el hombre. Debe aparecer en forma natural, no lo hace el hombre, o sea, no es fabricado por el hombre. Debe ser inorgánico, debe ser un sólido, debe poseer una estructura interna ordenada, sus átomos deben estar dispuestos según un modelo definido, debe tener una composición química definida. Bueno, podemos observar un esquema de las propiedades físicas de los minerales que con las condiciones de formación y están relacionadas con su estructura, ¿no? Y bueno, las propiedades físicas de los minerales son las cristalográficas, ópticas, químicas y mecánicas. Bueno, las propiedades físicas de los minerales, como ya mencioné, las cristalográficas dependen de la forma cristalina del mineral, las ópticas del brillo del color, las químicas, la solubilidad en agua, efervescencia en HCl, comportamiento a la llama, pérdida de agua con calor, y al calor sí se funde y desprende vapores. En las mecánicas de la dureza, tenacidad, que si son frágiles, dúctiles, maleables y exfoliables, ¿no?
Y pues los minerales se identifican por su forma, lustre, color, beta, dureza, hendidura y fractura. Bueno, la clasificación de los elementos, bueno, están los elementos nativos, las sulfosales, los óxidos e hidróxidos, aluros, carbonatos, nitratos y boratos, wolframatos y molibdatos, fosfatos, arseniatos y vanadatos, ¿no? Bueno, los elementos nativos, su estructura son blandos, maleables, dúctiles y séptiles. Son buenos conductores de calor y electricidad, y el brillo metálico y pF bajos, ¿no? Las sulfosales, en ese grupo de minerales, el azufre toma el lugar del oxígeno en los ácidos oxigenados más comunes y más conocidos como el ácido carbónico, sulfúrico y fosfórico. Son importantes porque nos pueden indicar cierto número de minerales de azufre diferentes a los sulfuros. En los óxidos e hidróxidos son minerales en los que el oxígeno y el grupo hidroxilo respectivamente aparecen combinados con uno o más metales. En general los óxidos son más duros y más densos que los hidróxidos y representan una elevada estabilidad química, alta temperatura de fusión y baja solubilidad. Los haluros, también llamados halogenuros, son compuestos químicos binarios. Están formados por un átomo halógeno de flúor, bromo, cloro o yodo y un grupo funcional elemento o radical de menor electronegatividad. Los carbonatos, nitratos y boratos. Los carbonatos son sales que resultan de la combinación del ácido carbónico o un éster carbónico y un metal. Los nitratos son compuestos químicos inorgánicos derivados del nitrógeno que se encuentran de manera natural en pequeñas concentraciones en el suelo. Y los boratos son compuestos químicos que contienen aniones como el boro en un estado de oxidación más 3, ¿no? Los wolframatos y molibdatos son una especie de minerales de mena realmente coloridos y también interesantes para los estudios sobre los minerales, ¿no? Los fosfatos, arseniatos y vanadatos. Los fosfatos son numerosos, son relativamente numerosos, aunque solo destaque el apatito por su abundancia relativa, en cuya estructura puede entrar otros aniones adicionales. Y bueno, los arseniatos y vanadatos más comunes, la mimetita, vanadignita, son minerales supergénicos que se forman en las zonas de oxidación de algunos filones de minerales metálicos. Y los silicatos, que son el grupo de minerales de mayor abundancia, pues constituyen el 95% de la corteza terrestre, además del grupo de más importancia geológica por ser petrogénicos, es decir, minerales que forman las rocas. Y están formados por silicio y oxígeno. El 15 de octubre vimos la tabla periódica, las familias y los números de oxidación de cada familia. En la tabla periódica existen familias con respectivos números de oxidación. Por ejemplo, la familia 1 trabaja con número de oxidación más 1, la familia 2 trabaja con número de oxidación más 2, la familia 3 trabaja con más menos número de oxidación 3 y 1, la familia 4 con más menos 4 y 2 números de oxidación, la familia 5 con más menos 5, 3 y 1, la familia 6 con más 6, 6, 4 y 2, y la familia 7 con más menos 7, 5, 3 y 1, y la familia 8 con 0. Y bueno, los que están como subrayados, por ejemplo en la familia 3 el 1 está subrayado, es que trabajan con carga negativa. En la familia 3 está el 1, en la familia 4 está el 2, en la familia 5 está el 1, en la familia 6 está el 2 y en la familia 7 el 1. Y pues esto quiere decir que trabajan con cargas negativas. Y bueno, por ejemplo, el oxígeno solo trabaja con número de oxidación 2, ya sea positiva o negativa, pero pues la mayoría de las veces trabaja con carga negativa. Y solo con el flúor trabaja con carga positiva. Bueno, la nomenclatura de los óxidos metálicos y los no metálicos, ¿no? Que pues es la
de pues el óxido más más metal, que son los metálicos, y el óxido más el no metal, que son los no metálicos. Bueno, los óxidos metálicos su estructura se componen de óxido más D más nombre del metal y el estado de oxidación con número romano, solamente si es necesario. Y bueno, podemos observar que está el hidrógeno con +1 y el oxígeno con el -2. Y bueno, esto conforma el H2O, que es el agua. Tenemos el óxido de litio, óxido de sodio, óxido de potasio y el óxido de calcio, ¿no? Por ejemplo, en el óxido de calcio podemos observar cómo es que pues el calcio trabaja con +2 y el oxígeno trabaja con -2, y a la hora de su estructura del producto es Ca 2 y O2, pero esto se neutraliza, o sea, así no está bien escrita el producto, ¿no? Entonces se escribe CaO como óxido de calcio, ¿no? Y bueno, podemos observar el óxido de hierro 3 y el óxido de hierro 2. Bueno, están lo siguiente se utiliza más con los óxidos no metálicos, ¿no? Pero pues es el prefijo, que es el número de oxidación, más el óxido, más D prefijo, que es el número de átomos del metal, y más el metal. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, que es el óxido de cromo 2. Y por ejemplo, en el tróxido de dicromo, el cromo trabaja con +3 y el oxígeno con -2, ¿no? Y pues el producto es Cr cromo 2 o oxígeno 3. Y bueno, como el oxígeno tiene el 3, entonces es trióxido de dicromo. Entonces es 3 trióxido. Y bueno, aquí vimos los hidróxidos, que es el óxido metálico más H2O, que es agua. Y bueno, está la familia 1 y la familia 2, la familia 1 con alcalinos y la familia 2 alcalinoterros. En la familia de alcalinos está el Na+1 y O2, ¿no? Y bueno, los alcalinoterros, que es CaO. Bueno, está el óxido, los hidróxidos, el hidróxido más D más el nombre del metal y pues el estado de oxidación del metal con número romano, pues solo si es necesario. Y bueno, estamos el óxido de hierro y el óxido de hierro 2 y el óxido de hierro 3. Y bueno, pues ya podemos observar, bueno, aquí observamos sus números de oxidación, ¿no? De los elementos. Bueno, el 20 de octubre vimos la nomenclatura de los óxidos no metálicos. Bueno, aquí ya es un poquito más complicado, bueno, no complicado, ¿no? Pero bueno, su estructura es los prefijos de óxido, que es el número de oxígeno, más D, más el nombre del no metal. Y bueno, tenemos los prefijos, que es mono, di o bi, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, undeca, dodeca y trideca. Y ahorita ya van a ver por qué. Bueno, en la familia 3 tenemos el trióxido de boro. Entonces, el boro trabaja con +3 y el oxígeno con -2. Entonces, a la hora del producto, está B2 o 3. Entonces, es trióxido de boro. Ya, entonces como el oxígeno termina con 3, trióxido de boro. En la familia 4 está el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, ¿no? Porque el carbono trabaja con +4 y el óxido con -2. Entonces, pues esto es CO2, que es el dióxido de carbono. Y bueno, aquí, como ya lo habíamos mencionado, cuando tienen la X, como yo lo puse, es porque eso no existe, eso no está bien, entonces se neutraliza. Entonces, como el carbono trabaja con -2 y el oxígeno con -2, entonces, pues, o sea, supuestamente quedaría C2O2, pero pues se neutraliza, se cancela, no. Entonces es CO y es monóxido de carbono. En la familia 5 tenemos el pentóxido de nitrógeno, trióxido de nitrógeno, monóxido de carbono.
Entonces, ahora, de acuerdo a cómo están los números, pues es así como se va a trabajar la nomenclatura. Por ejemplo, si el oxígeno tiene 1 es mono, ¿no? Si el oxígeno tiene 3 es tri. Y si el oxígeno no tiene 1 es mono. Perdón. Si el oxígeno tiene 5 es penta. Si el oxígeno tiene 3 es tri. Y si el oxígeno no tiene 1 es mono, ¿no? En la familia 6 podemos observar dióxido de azufre y monóxido de azufre. Entonces, tiene 3, 2 y no 1. Entonces, pues ahí está la estructura. Entonces ahí es como les digo que no existe eso, lo que se escribe ahí con las tachitas. Eso no existe. Bueno, en la familia 7 tenemos heptaóxido de dicloro. Aquí es donde aplica el hepta. Como el oxígeno tiene 7, entonces es heptaóxido de dicloro. El oxígeno tiene 5, pentaóxido de dicloro. El oxígeno tiene 3, trióxido de dicloro, y tiene 1, monóxido de dicloro. Y bueno, tenemos la nomenclatura de los anhídridos. Y bueno, la terminación dependerá según el número de estado de oxidación. Por ejemplo, si tiene 1 de estado de oxidación es ico. Si tiene 2 estados de oxidación es ico o oso. Si tiene 3 estados de oxidación es ico, oso o hipo y oso. Y tiene 4 estados de oxidación es per, icon, oso, hipo y oso. Como se pueden observar, hay unas flechitas, ¿no? Si una flechita está para arriba es mayor intermedio. Si la flechita está para abajo es menor intermedio. Si dos flechitas están para arriba es mayor que todos. Y si las dos flechitas están para abajo es menor que todos. Bueno, tenemos el ejemplo de la familia 3 del óxido bárico, ¿no? Tenemos B2. Bueno, el boro trabaja con más 3. El oxígeno trabaja con menos 2. Y bueno, es B2 o 3 y es óxido bárico, ¿no? En la familia 4 tenemos el óxido carbónico y el óxido carbonoso. Entonces, como tiene 2 es carbónico. Como tiene 1 es carbonoso, ¿ok? Bueno, en la familia 5 el óxido nítrico, el óxido nitroso y el óxido hiponitroso. Y bueno, ahí está la nomenclatura, o sea, pues está bien explicada. En la familia 7 tenemos el óxido perclórico, el óxido clórico, el óxido cloroso y el óxido hipocloroso. Y bueno, en el óxido metálico está la familia A, 1A y 2A más H2O. Y el hidróxido es con OH menos y el ácido H más, ¿no? El óxido no metálico más H2O, producto H más, ¿no? Y bueno, tenemos el ácido carbónico y el ácido carbonoso. H2CO3 es ácido carbónico. H2CO2 es el ácido carbonoso. Y bueno, aquí tenemos otros ejemplos como el ácido nítrico, el ácido nitroso, el ácido hiponitroso, ácido perclórico, ácido clórico, ácido cloroso y ácido hipocloroso. Entonces, dependiendo de sus estados de oxidación es como se va a realizar la nomenclatura, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son los ejemplos más comunes. Por ejemplo, en ácido nítrico HNO3, ácido nítrico, ¿no? Porque el nitrógeno trabaja con más 5, el oxígeno menos 2, entonces quedaría N2O5 más H2O es